Comparemos el actual sistema de comercio internacional con la situación que prevalecía hace 100 años cuando operaba el patrón oro. Cierto que no era un patrón oro puro, sino ya viciado, pero al fin y al cabo, un patrón oro. Bajo ese sistema, no había posibilidad de superávit en la balanza de pagos de ningún país, ni mucho menos era un objetivo de política económica nacional tener superávit de exportaciones. En realidad, ni siquiera existía la idea de balanza de pagos. Todos los pagos estaban al día, forzosamente. Las exportaciones estaban equilibradas con las importaciones en forma natural. El oro servía para pagar pequeños saldos remanentes y transitorios entre exportaciones e importaciones. Se exportaba nada más lo necesario para cubrir las importaciones. Era un comercio al servicio del ser humano, no el ser humano al servicio del comercio. La economía como si la gente importara, pues. El equilibrio en el comercio internacional era tan natural entonces como hoy lo es el desequilibrio. Todos los países efectuaban exportaciones suficientes para pagar sus importaciones. No quedaban saldos por cobrar o por pagar. El oro se usaba para extinguir esos pequeños y transitorios saldos. Por contraste, el mundo de hoy carga con 12 millones de dólares de saldos no pagados por desbalances de comercio internacional. La actividad deportiva es un elemento formativo fundamental que no solo contribuye a un buen estado físico, también ayuda a mejorar el desempeño académico. Por eso, las instituciones educativas han incorporado diferentes actividades físicas. Es buscar la integración de todo lo que son los alumnos, fomentar un ambiente más sano, crear una cordialidad entre ellos, que se conozcan y por supuesto pues todo lo que tiene que ver con la cuestión de actitud. Si los chicos están contentos haciendo deporte, por supuesto eso se refleja en las aulas. Actitud que se refuerza con la competencia y el trabajo en equipo. Así como nos ponemos metas en un partido, también nos ponemos en la escuela, o sea, se enlaza mucho. O sea, porque así como agarras disciplina en la cancha, tienes que agarrar disciplina en tu vida y en la escuela. Lo tenemos que trasladar al campo de estudio, platicar y discutir los desacuerdos de cada uno de los compañeros y arreglarlos para llegar a un acuerdo todos. La preparación académica, lo mismo que el deporte, requiere disciplina, fijarse metas y objetivos y esforzarse para alcanzarlas. Anie Negrete, Proyecto 40. Miguel Ángel Mancera, jefe de gobierno del Distrito Federal, confirma la salida de Jesús Rodríguez Almeida como secretario de Seguridad Pública capitalina. Estudiantes en paro en el Politécnico Nacional reanudan la mesa de diálogo con el gobierno federal, aseguran que firmaron los acuerdos que ponen fin al paro. Durante noviembre mejoró el índice de confianza del consumidor en México hasta ubicarse en un crecimiento de una tasa anual de 4.7%. Descubren en el Vaticano millones de euros en cuentas bancarias que no habían sido registradas en los balances de la Santa Sede. La bolsa va subiendo casi 1%, el dólar en 14,68 a la venta. Dow Jones gana 0.3%, el Nasdaq sube con 0.3%, mientras que el Standard & Poor's registra números positivos con 0.2%. Buen día, le doy la bienvenida a Visión 40, gracias a quienes nos ven en la Ciudad de México, la zona metropolitana, y quienes nos siguen en todo el país por el canal 140 de Sky y los sistemas de cable locales. Hoy el jefe de gobierno del Distrito Federal confirma la renuncia de Jesús Rodríguez Almeida como secretario de Seguridad Pública, informa que la dimisión será remitida a la Presidencia de la República y también destacó que en los próximos días presentará su propuesta para ocupar el cargo al Ejecutivo Federal.
La Junta de Gobierno del Banco de México decidió mantener en 3% la tasa de interés interbancaria un día. Para hablar del tema, agradecemos nos tome la llamada Iracema Andrés Dagnini, articulista invitada. Muchas gracias. ¿Qué tal, Oscar Mario? ¿Cómo están? Dime, a tus órdenes. Bueno, pues en relación a esto que plasmas en tu artículo, pues es una buena noticia, pues. Sí, definitivamente la conducción del Banco de México está observando cuáles son las condiciones internas y externas referente a la economía. El Banco de México hoy, al decidir mantener su tasa de referencia en 3%, está considerando que las condiciones de volatilidad por tipo de cambio no va a afectar sus objetivos para alcanzar una inflación de 3% en el largo plazo. Está considerando que las condiciones de debilidad económica globales no van a afectar la inflación para que se dispare, y está considerando que los efectos de crecimiento de Estados Unidos serán positivos para México también en el mediano y largo plazo. Entonces es una buena noticia el que mantenga la tasa de interés en 3%. Bueno, ahora, ¿cómo lo interpretas? Porque por este lado es positivo, pero por otro, ¿no está considerando que el peso se siga depreciando frente a la divisa norteamericana cada vez que perdemos fuerza frente al dólar de los Estados Unidos? Pues hay posibilidades de que suban los precios. Sí está considerando la volatilidad que hay en el tipo de cambio, pero también evalúa que esa inflación que va a generar el alza de tipo de cambio va a estar compensada. Esta no es una buena noticia, pero así es, por el poco dinamismo que ha tenido el sector económico interno del país. Y estos dos factores, uno, pues, en este caso los dos no son positivos, pero permiten que la inflación no se dispare arriba del 4%. Que es el límite alto establecido por el Banco Central. Ahorita la inflación se encuentra, el dato de octubre se ubicó en 4.3%, en la primera quincena de noviembre disminuyó a 4.16%, y se espera que a partir de noviembre, diciembre empecemos a ver condiciones de inflación un poco más abajo y que se dirijan hacia el 3% a mediados del próximo año. Esta valoración de inflación se considera a partir de esa presión de tipo de cambio que hemos visto y de la debilidad de la economía nacional. Bien, ahora, ¿hasta dónde consideras que se puede seguir depreciando nuestra moneda en lo que resta del año? Desgraciadamente ya hemos visto niveles en 14.15 más o menos. Podría seguirse manejando alrededor de estos niveles, alcanzar un 14.20. Desgraciadamente podría continuar 14.25, puede ser a principios de enero, febrero, y después debe de empezar a disminuir un poco. Aquí algo bien importante que se debe destacar es que la volatilidad que hemos visto en el tipo de cambio es una consecuencia del fortalecimiento del dólar. Y esto ha sucedido por la expectativa de alza de tasas de interés de la FED, que se prevé que suceda para mediados de junio del próximo año, y el siguiente factor es el descenso de los precios del petróleo derivado de que la OPEP decidió mantener sin cambio su producción diaria. Entonces, esto ha provocado que en el mundo los capitales busquen comprar dólares, lo cual es una lectura diferente, aunque no lo parezca, ¿no? Parece que la repercusión es directa en el peso, pero estamos hablando de que no hay inversionistas que estén saliendo de México, sino que es un efecto colateral del movimiento de mercados globalmente. Por eso se espera que con la volatilidad continúe, dado que las expectativas se mantienen para que las tasas de interés suban y porque en el corto plazo no se observa que la OPEP ceda en cuanto a los precios del petróleo. Bueno, tú sabes que este cártel de la OPEP, que agrupa a 12 países,
que en promedio producen 30 millones de barriles al día, el 40% de la producción mundial. Lo que busca es reducir el precio del petróleo para que quienes están explotando shale gas, principalmente en la costa este de los Estados Unidos, tengan un problema cuando su costo sea mayor al precio, ¿no? Y comenzarlos a sacar del mercado. Bueno, al menos eso es lo que dicen allá en Viena. Sí, esa es la situación que se está manejando, ¿no? Que la producción de Estados Unidos ha crecido tanto en shale que los países productores de la OPEP se ven afectados en cuanto a márgenes de ganancias, y es el mecanismo que están utilizando en este momento para que Estados Unidos o las empresas estadounidenses pues disminuyan su producción, o los nuevos inversionistas en shale decidan no hacerlo, ¿no? Este tema, pues, dadas las condiciones del mercado, dadas las condiciones de producción, pues no se ve que en el corto plazo la OPEP vaya a decidir cambiar su mecanismo, ¿no? A diferencia de otros años, ¿no? Pero bueno, ahora la situación es diferente, y por eso es que vemos la repercusión sobre el tipo de cambio. Bien, Iracema, finalmente, ¿cuál es tu pronóstico de crecimiento para la economía mexicana en el 2014? Definitivamente considero que va a ser un mejor año, que el impacto de la política fiscal se debe de haber absorbido más por el consumidor, que el impacto del gasto de gobierno se va a reflejar de mejor manera en los proyectos, y estimo que podríamos estar creciendo alrededor de un 3.5% y ver materializadas las reformas hasta el 2016, y con crecimientos quizás más cercanos hacia 4%. Esto dices para el 2015, obviamente, ¿no? Sí, para el 2014, ¿cuál sería tu pronóstico? Ok. Para el 2014, desgraciadamente, las condiciones nos han hecho que ajustemos las previsiones. La última vez que platicamos, estimaba yo un 2.5% para este año. Desgraciadamente puede ser 2.1, quizás 2.2. Bien, Iracema Andrés Dragnini, gracias por aceptar la llamada, Con todo gusto. Buen día. Hasta luego. Bueno, y ayer comparecieron ante la Comisión de Justicia del Senado los 20 aspirantes a ocupar la titularidad de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, entre ellos Alejandro González Durán, quien ha ocupado cargos en la propia FEPADE y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En su comparecencia destacó 5 ejes: la autonomía de la PGR, el acierto de contar con una ley general de delitos electorales, las nuevas causales de nulidad previstas como delitos electorales y la necesidad de generar una coordinación institucional con el INE, el Tribunal Electoral, los gobiernos locales y otras unidades de la PGR. Para poder servir como garante, brindar certeza a todas las fuerzas políticas, a los ciudadanos y contribuir finalmente, con esto termino, al buen desarrollo de los procesos electorales en el país. Lo que está en juego y lo que la FEPADE debe cuidar es precisamente que las elecciones sigan siendo una fiesta cívica que permita la renovación pacífica y periódica del poder político en México. El nuevo sistema acusatorio penal, basado en testimonios orales, reporta una base importante a lo largo del país. Esta mañana en la radio conversamos de esta materia de forma muy amplia, con María de los Ángeles Fromo, secretaria técnica del Consejo de Coordinación para la implantación del sistema de justicia penal, y es parte de lo que nos dijo. Hoy por hoy estamos ya en 25 entidades federativas, 25, y terminaremos el año con 28 entidades federativas. Pero en muchas se aplica nada más parcialmente, ¿no? Sí, solo en 4 entidades se aplica totalmente, es Chihuahua, Estado de México, Morelos y Yucatán. Del ámbito local, los delitos que podríamos decir es prácticamente el mayor volumen de los hechos que afectan a la población, los delitos federales de mayor impacto, esos sí están ya operando en 2 entidades federativas, que es el estado de Durango y Puebla. Y posteriormente, en el mes de marzo, vamos a entrar
a nivel federal de delitos federales en Zacatecas y Yucatán. Aquí uno es culpable de cualquier denuncia, de cualquier acusación, y a veces ni siquiera puede demostrar su inocencia. Hay muchísimos vicios. Adelante, doctora. Este es un cambio tan radical que esta presunción de inocencia radica fundamentalmente en el trato que se le va a dar a la persona desde su detención, del respeto que se le van a leer sus derechos, que va a poder desde ese momento tener a un defensor preparado, que tendrá que ser abogado. Antes era incluso persona de confianza, ahora tiene que ser un abogado, porque va a tener que argumentar ante un juez, ante el Ministerio Público, sus derechos. Pero algo sumamente importante en esta diferencia es que tendrá, por ejemplo, ya si está en una audiencia, no tendrá que estar esposado, no tendrá que en su momento determinado cómo se le designe o cómo se le diga, ya no es el presunto culpable, ahora es la persona que en todo momento su trato será de señor, se le está señalando estos delitos, que es usted culpable. Él podrá incluso declararse responsable y entonces tendrá ciertos beneficios, podrá darse procedimientos mucho más cortos. Otros ejemplos claros es que el promedio era alrededor de 500 días que nosotros teníamos a nivel nacional para resolver un caso penal. Hay casos que se resuelven en 30 días, hay veces que se resuelven en 3 meses, en 100 días, son plazos muchísimo más cortos, más efectivos. Además, déjame decirte, un robo sin violencia de un primo delincuente puede llegar a tener en un momento conciliación, mediación, llegar a un acuerdo para reparar el daño que causó, y esto podrá resolverse quizás en semanas, días, y inmediatamente podrá tener ya una resolución este asunto y tendrá un beneficio para las partes. De igual manera, es importante señalar que todo esto nos implica una investigación mucho más seria del Ministerio Público. O sea, ya no es la confesión la reina de las pruebas, sino para que exista una acusación ante un juez, el Ministerio Público deberá llegar con elementos de convicción y demostrar todo lo necesario para que se pueda señalar a una persona como el responsable de un delito. Tanta gente que estaría dispuesta a vivir con el sueldo de un Ministerio Público, que no es mucho, pero digo, de estar desempleado y también tener esta conciencia y este ánimo de cambiar el sistema de procuración de justicia en el país, yo creo que sobraría quienes podrían entrar en vez de, pues, algunos o muchos que empiezan a torcer los expedientes, doctora. Pues yo te podría decir que hay incluso nuevas oportunidades. Ahora los abogados podemos ser mediadores y conciliadores. Se van a abrir plazas, se están abriendo plazas ya. A ver, ¿dónde? Eso es muy interesante porque le aseguro le va a interesar mucho a quienes nos escuchan. También hay asistentes jurídicos a víctimas, que es un nuevo rol dentro del proceso penal. Entonces, porque ahora la víctima no va a estar sola, no es solo lo que el Ministerio Público haga, sino puede estar acompañada de un abogado, y es otro rol, otro papel y otra posibilidad, y va a haber plazas para que se ejerzan estas funciones. Pero ya se están contratando, perdón que le interrumpa. Ya se están contratando. ¿Y dónde tienen que acudir? Porque nos van a preguntar, les aseguro que nos van a preguntar inmediatamente esto. Hay órganos implementadores en todo el país, pero con todo gusto, quien en su momento dado tenga interés, yo te dejo mi correo oficial, es mi apellido Fromow, FROMW, @segov.gov.mx, que me escriban y con toda la atención yo haré lo necesario para dirigir estos correos a quien corresponda. La Asamblea General Politécnica acordó reiniciar desde la 1 de la tarde de hoy la mesa de diálogo con representantes del gobierno federal y anunció su disposición de firmar sin condiciones los 8 acuerdos que permitirán poner fin al paro en el Politécnico Nacional luego de 65 días. Por su lado, el nuevo director, Enrique Fernández, adelantó desde ayer que tiene una propuesta para recalendarizar el semestre. El mecanismo es reprogramar, por supuesto, recuperar las 7 semanas de clases que tienen,
y reprogramar el semestre de tal manera que el primero termine lo más pronto posible, porque también tenemos un número importante de jóvenes esperando para incorporarse a la educación superior, pero también estamos tiempo para poner a punto las instalaciones. Lo haremos en el periodo que habría sido intersemestral, de tal manera que el 7 de enero se reanuden las clases. Como ayer se lo adelantábamos, el presidente Peña Nieto presentó un nuevo plan para el desarrollo de Guerrero. Incluye medidas muy concretas en el tema económico y de seguridad. El presidente Enrique Peña Nieto puso en marcha en Acapulco el Plan Nuevo Guerrero, con 5 medidas para reactivar la economía y el turismo. Estoy claro de lo ocurrido en Iguala como lo están todos los mexicanos. Un hecho lamentable, un hecho que ha causado indignación y gran consternación, y un hecho que nos ha llevado a hacer una revisión en introspectiva de por qué ocurrieron estos hechos que no deben de repetirse. Y eso obliga a que el gobierno de la República venga aquí, dé la cara a los guerrerenses, como lo ha venido haciendo con toda la nación, y emprendamos acciones para reactivar la economía de estos destinos turísticos de Guerrero. Habló de beneficios fiscales para apoyar a los contribuyentes. Se creará un fondo especial para atender a pequeñas y medianas empresas en Acapulco, Chilpancingo, Iguala, Taxco y Zihuatanejo. Y se pondrá en marcha un programa de empleo temporal para beneficiar a 135,000 familias. La cuarta acción tiene que ver con un programa de infraestructura con un fondo de 500 millones de pesos. El programa incluye recursos para una campaña de promoción turística y un operativo de seguridad integral en puertos y carreteras. Además, de manera temporal, se reducirán las cuotas en la Autopista del Sol y las tarifas aéreas. Hoy he instruido para que esta cuota se reduzca aún más a otro 50% de la que tiene actualmente, y además asumo el compromiso que tiene el Estado para garantizar el libre tránsito en esta importante vía de comunicación. Quiero aquí también darle indicaciones al secretario de Comunicaciones y Transportes para que de inmediato establezca una negociación o un diálogo con las principales aerolíneas comerciales que vienen a Acapulco para que puedan ofrecer una tarifa reducida a todos los turistas. Todas estas acciones se suman al plan que se implementó con recursos por 40,000 millones de pesos tras el impacto de los meteoros Ingrid y Manuel en septiembre de 2013 y que tienen por objetivo apoyar al estado de Guerrero. Isa Osorio, Proyecto 40. Durante noviembre, el índice de confianza del consumidor en México aumentó 3.2% con respecto a octubre para ubicarse en 92.9. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, la cifra representa un incremento de casi 5% a tasa anual y señalan que con este repunte podría dar un impulso extra a la producción de bienes y servicios para el último trimestre. Y esta mañana se hizo oficial la postulación de Ashton Carter como secretario de Defensa en los Estados Unidos. El presidente Barack Obama indicó durante su gobierno que Carter ha estado a su lado en temas complejos. Aún falta que el Senado lo apruebe. No será difícil, pues el funcionario tiene también la simpatía republicana. Y anoche millones de estadounidenses volvieron a protestar por la exoneración del policía Daniel Pantaleo, quien en julio asfixió al afroamericano Eric Garner mientras lo detenía por vender ilegalmente cigarros. Este conflicto racial se suma un nuevo en Phoenix, donde el martes un policía mató a otro afroamericano sospechoso de narcotráfico al creer que le iba a apuntar con una pistola. Bueno, los republicanos en la Cámara de Representantes aprobaron una resolución que condena la iniciativa del presidente Barack Obama de implantar reformas migratorias por decreto. Poco antes, Obama había advertido que vetaría cualquier intento para anular la medida que evitará la deportación de millones. Bueno, y la policía de San José, California, desmanteló el mayor campamento de indigentes en el país. El lugar conocido como La Jungla albergaba a unas 300 personas que no tienen hogar. Las autoridades aseguran que el objetivo es trasladarlos a refugios o viviendas de bajo costo.
Funcionarios de la Secretaría de Economía del Vaticano descubrieron millones de euros en cuentas bancarias que no habían sido registradas en los balances de la Santa Sede. El cardenal George Pell, a cargo de las finanzas, dijo que el descubrimiento de esa suma significa que los dineros están mejor de lo que se creía o que alguien los escondía sin avisar. La organización argentina Abuelas de la Plaza de Mayo anunció que encontró otro hijo de activistas políticos secuestrados durante el gobierno militar de los años 70. Hasta ahora han encontrado a 116 nietos, la mayoría de ellos nacidos en prisión y entregados a simpatizantes de la dictadura militar antes de matar a sus padres. Y el año está por cerrarse y el sector de las telecomunicaciones tiene un amplio balance por analizar. Vamos aquí en el estudio con José de Jesús Guadarrama. ¿Qué tal, José de Jesús? Muy buenas tardes, pues efectivamente estamos llegando prácticamente a hacer los tradicionales cierres de año, los cortes de caja, y efectivamente estamos cumpliendo prácticamente 20 meses de la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones y radiodifusión. La próxima semana estaremos cumpliendo prácticamente 6 meses de la promulgación de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, la regulación secundaria. Lo cierto es que durante muchos años insistimos que el sector de las telecomunicaciones era un sector anticrisis, y bueno, sigue siendo anticrisis, pero parece que la reforma sí ha tenido impactos muy importantes. Podemos tomar algunos años para calcular qué es lo que está pasando. Lo cierto es que siempre la economía venía creciendo menos que el sector de las telecomunicaciones. Un ejemplo es el 2007, en donde el PIB creció solamente 3.1%, mientras que el sector de las telecomunicaciones creció 23.1%. El 2008 la economía creció 1.4%, en tanto que las telecomunicaciones manifestaron un aumento de 22.8%. Con la crisis en el 2009, el PIB, la economía cayó alrededor de más del 5%, y el sector de las telecomunicaciones tuvo un crecimiento de 12.4%. En los siguientes años tuvo un crecimiento más moderado. Lo cierto que en 2013, el año de la reforma, se cierra con un crecimiento de telecomunicaciones de solamente un dígito por primera ocasión, de 9.6%, en tanto que la economía creció 1%. Pero el 2014 se marcará como el primer año en que el sector de las telecomunicaciones crece menos que la economía, 1.8% según los analistas, contra 2.1% de la economía. Lo cierto es que también hay avances muy importantes, sin duda alguna. Se ven mejor los precios para los consumidores, más competencia, y definitivamente parece ser que todavía 2015, el primer semestre, se va a ver un año de transición, y esperemos ya ver la siembra con más fuerza hacia el segundo semestre del 2015. Mi comentario, Oscar Mario. Bien, gracias a José de Jesús Guadarrama. Ya unos minutos del cierre, la bolsa gana casi 1%. El índice de precios en 43.223 unidades. La divisa norteamericana, pues ya cerca de los 14,70, 14,68. Dow Jones positivo 0.3%, el Nasdaq también a la alza 0.2% y el Nasdaq sube menos 0.1%. Esperamos haberle llevado así una visión adecuada y oportuna de lo que hoy es noticia, con quienes hacen la noticia, y si así lo deciden, nos escuchamos mañana en punto de las 2 de la tarde, tiempo del Centro de México, aquí en Visión 40. Hasta entonces y gracias.